¿Se ve? Perfecto. Sí, sí. Bueno, después Ahí yo puse para esto, grabar. bueno, entonces esto yo luego se los mando por mail a todos, ¿sí? Genial, bárbaro. Y es la continuación de la clase anterior, en notas escaneadas. Bueno, entonces estamos grabando. Lo que vamos a hacer en la primera parte de la clase es tratar de terminar, y si no lo haremos en la segunda, la parte de lo que viene a ser la renormalización de la teoría lambda phi cuarta. Esto está tomado mayormente del libro de Peskin y Schroeder, para algunas personas que me preguntaron por mail. Entonces, habíamos visto la semana pasada la función de dos puntos, o sea, lo que llamamos el tadpole, y habíamos visto cómo se hace la regularización dimensional de la integral divergente correspondiente y cómo se extraía el polo simple. Si uno trata de hacer lo mismo con una función de 4 puntos, ustedes fíjense que el primero de los diagramas de Feynman está el orden lambda en la constante de acoplamiento. ¿Ven el cursor? Sí, sí, se ve. Perfecto. Entonces, este es el diagrama a nivel árbol. Mientras que el primer diagrama, que tiene un loop, que tiene la corrección radiativa, ¿no es cierto? Son este conjunto de 3 diagramas que son totalmente equivalentes los tres, en el sentido de que son los tres a un loop. Esto que tengo acá anotado significa que es el canal S. Si ustedes se fijan, el canal S está definido como es la suma del impulso, del tetraimpulso al cuadrado P1 de esta partícula entrante, P2 de esta entrante acá. Entonces lo que vamos a tener es que S es igual a P1 más P2 al cuadrado. Después tenemos el canal T. El canal T viene a ser P1 más P3 al cuadrado. Y finalmente el canal U, y en el canal U lo que vamos a tener es P1 más, fíjense, esta línea viene así, salta por arriba de la otra línea y va hacia el vértice, ¿sí? Se entiende, ¿no? Este diagrama acá, en esta zona, no tenemos una interacción, ¿sí? Esta curva que hay dibujada acá es como normalmente se especifica que tenemos un canal donde están cruzados los impulsos salientes, y esto lo que define es lo que se llama el canal U. Estas variables S, T y U se conocen como variables de Mandelstam, y esas variables fueron, bueno, propuestas por Mandelstam hace más de 60 años más o menos a esta parte, para describir dinámica de este tipo de procesos de altas energías, y son muy importantes. Bueno, entonces, para poder calcular la contribución radiativa de estos 3 diagramas, uno puede focalizarse en el primero, el que está definido acá. Y tenemos claramente un loop, una integral divergente que va a estar dada por esto. Ya la habíamos analizado, la integral divergente, ¿sí? Y habíamos visto que teníamos un propagador que tiene que ver con esta línea de arriba y otro con la línea de abajo. Entonces, en el límite ultravioleta, la contribución en 4 dimensiones va como un logaritmo, ¿no es cierto?, en el límite de muy altas energías. Ese es el tipo de divergencia que uno tiene. Entonces, usando regularización dimensional, uno lo que puede hacer es extraer la siguiente estructura. Este mu cuadrado a la epsilon, recordemos que epsilon es la diferencia que habíamos visto entre 4 menos 2 omega, ¿no es cierto? Esto viene acompañado con el lambda cuadrado, viene justamente del hecho de que tenemos dos vértices y que estamos usando regularización dimensional, y entonces estamos introduciendo en el lagrangiano original la escala mu. Es el mismo lagrangiano que habíamos escrito en la clase pasada, que no lo estoy repitiendo ahora. Bueno, esto es una constante, y esta es la estructura de polos que sale de hacer el análisis de la función gamma, que está asociada a la parte divergente, y la función gamma y la parte de la exponencial, como siempre. Esto lo habíamos hecho la semana pasada, ¿sí? Habíamos obtenido esta expresión en la cual tenemos el polo simple. Entonces, por favor, revisen la clase de la semana pasada. Después tenemos esta función que está bien definida, y luego acá tenemos la escala de masa que uno tiene en su lagrangiano, que es la masa del campo escalar, y este mu cuadrado, el mu es la escala de energía
de observación que estábamos diciendo. Y obviamente, esta es la parte finita, arbitraria, que tenemos en el problema. Bueno, la semana pasada habíamos hecho también esta definición acorde al Peskin, lambda igual a 16 pi cuadrado por lambda sombrero. Y entonces acá veamos, esta es la definición de la función de 4 puntos conexa, ¿sí? Estamos considerando la situación conexa, en la cual estamos eliminando estos propagadores externos, ¿de acuerdo? Como siempre. Entonces, la estructura que esto tiene, esto también lo habíamos visto, tiene un polo simple, y acá la parte que no habíamos visto es que la contribución de cada uno de los canales es similar, con la salvedad de que ahora la función que estamos llamando amplitud de ST y de U es la que está recolectando las diferencias entre cada uno de los tres canales, ¿sí? Y está definida de esta forma, esta función. Es la suma de los tres canales, el canal S, el canal T y el canal U, y si ustedes se fijan, lo que cambia en cada uno de esos canales es esta variable Z que tenemos acá, donde, digamos, ponemos Z igual a S, corresponde al primer diagrama, el diagrama del canal S. Después a eso se le va a sumar el correspondiente término con Z igual a T y el otro con Z igual a U. Bien. Y acá, como les decía, tenemos la definición de las variables de Mandelstam, ¿sí? Que esto es lo que indica, esta flecha está indicando el canal S, esta flecha que va hacia arriba indica el canal T, y esta flecha cruzada de esta manera está indicando el canal U. Y fíjense que estamos usando, como decíamos al principio, que el canal S lo definimos como P1 más P2, que son estas dos, el canal T como P1 más P3, en esta convención es el P1 y el P3 de esta forma, y la última el P1 más el P4 de esta forma. Entonces vamos a ver acá. Entonces la idea de la contribución en la cual pudimos extraer un polo simple es que ahora, como tenemos que calcular observables y los observables tienen que ser finitos, ese polo simple lo vamos a tener que cancelar adicionando lo que llamamos un contratérmino en el lagrangiano original. Y justamente el tipo de contratérmino, esto es obviamente por prueba y error que la gente lo saca, ¿no es cierto? El tipo de contratérmino va a ir como phi a la cuarta, que es un contratérmino que va a corregir la interacción, el vértice de interacción, ¿no es cierto? Y tiene esta estructura. En la estructura lo que vemos es nuevamente la dependencia en la constante de acoplamiento, el 1 sobre 4pi, hasta ahí sería el mismo tipo de término que lambda phi cuarta sobre 4 factorial, pero después se le adicionan factores como la escala de energía de observación a la 2 epsilon, y fíjense una cosa ahora, que hay una corrección en la cual aparece el lambda tilde, y entonces esto aparece como el lambda cuadrado, este tipo de corrección. ¿Y por qué está bien que sea el lambda cuadrado? Y bueno, porque el polo que aparece, si ustedes se fijan acá arriba, el polo tiene que ver con el término que es lambda por lambda tilde, que va como lambda cuadrado, ¿no es cierto? Entonces el término que corrija a este polo, que va a ser un término que cuando uno recalcule la regla de Feynman, va a inducir al orden más bajo, que va a ser lambda cuadrado en este caso, un contratérmino, que es este contratérmino, ese término en el lagrangiano tiene que contener lambda al cuadrado. Digamos, nuevamente es lambda por lambda sombrero, donde el lambda sombrero es proporcional a lambda. Entonces, esta es la estructura del polo, eso está totalmente definido, y acá lo que tenemos es una función ahora que vamos a llamar G1, y es una función arbitraria, ¿sí? En el sentido de que tiene una dependencia en la escala M sombrero, y M sombrero, si recuerdan en la clase pasada, también está definido en términos de una combinación de M y mu, ¿sí? Es una variable adimensional este M sombrero, de tal manera que está metido dentro de este M sombrero cuadrado la dependencia arbitraria en la variable U, que es la escala de energía de observación, ¿sí? Bueno, y por otro lado, lo que es importante es que es una función analítica cuando epsilon va a cero, de tal manera que no va a tener ningún polo. El único polo viene acá.
Entonces, este término, que es un término lagrangiano, por eso lo llamamos contratérmino, esto se suma al lagrangiano, ¿sí? Ya vamos a ver cómo después, dentro de un rato. Este contratérmino da como resultado una corrección a la correspondiente regla de Feynman, que va a estar dada por este vértice que lo estoy indicando con un punto más grueso, ¿no? Y va como lambda cuadrado, básicamente, y contiene el polo acá y contiene la parte finita arbitraria G1. ¿Se entiende, no? Hasta ahora lo que estamos diciendo, la dinámica de lo que pasa. ¿Hay alguna duda? Aprovechen porque es importante. No, de mi parte no, por lo menos. Perfecto. Sí, sí, te voy siguiendo. Muy bien. Entonces, ¿cómo cambia el cálculo de la función de 4 puntos que decíamos hace un rato? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es agregarle, nosotros lo que teníamos era el nivel árbol para la función de 4 puntos. Vean que acá pongo nueva esta función de 4 puntos porque tengo el nivel árbol, tengo los 3 canales, S, T y U, y ahora le agrego la corrección que sale del vértice, que la indico con este vértice distinto del vértice original, ¿eh? Este es distinto, muy distinto del vértice original. Muy bien. Entonces, si uno adiciona eso, lo que hace es cancelar los polos exactamente, de tal manera que en esta expresión de este renglón de acá no aparece ningún polo simple, ni ninguna estructura de polos. Entonces es completamente finita esa expresión y lo que aparecen son las funciones analíticas G1, ¿no es cierto? La función analítica G1, y acá aparece, como teníamos antes, la amplitud. ¿Y dónde está la dependencia en términos de la escala de energía de observación? Bueno, básicamente, esencialmente en la G1 tenemos la parte finita arbitraria. Acá tenemos la dependencia en mu, ¿ven? Acá también hay una dependencia en mu, en el logaritmo de m cuadrado. Y este resultado, como decimos acá, es finito en el límite cuando epsilon va a 0. ¿Por qué? Porque esta dependencia no va a estar más. Sin embargo, bueno, vamos a tener dependencias finitas en mu, ¿no? O sea, esta definición que tenemos acá de esta nueva forma de expresar la función de 4 puntos para la teoría lambda phi cuarta, lo que nos da es un resultado finito a un loop, pero todavía tiene una arbitrariedad manifiesta a través de cómo se mete la escala de energía de observación, por ejemplo, acá en G1, acá en este logaritmo, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, la contribución. Vamos a ir un minuto hacia cómo se corrige la función de 2 puntos, ¿sí? La función de 2 puntos, vamos a calcularla al orden lambda cuadrado, y entonces estoy indicando esa función de 2 puntos de esta manera. Tenemos el propagador de Feynman, el campo escalar, después tenemos el tadpole, después tenemos este término que corrige el tadpole, y esta corrección, ¿sí?, cancela el polo 1 sobre epsilon al orden lambda, ¿sí?, al primer orden lambda. Pero ¿qué pasa si uno va a un orden más? Porque fíjense, lo que hicimos la semana pasada fue estudiar justamente estos 3 primeros términos. Y ahora nos preguntamos, bueno, pero si estamos corrigiendo la función de 4 puntos, ¿sí?, al orden lambda cuadrado, ¿sí?, porque lo corregimos hasta el orden lambda cuadrado, eso se ve desde acá, lambda por lambda sombrero. Entonces la pregunta es, ¿cómo es consistente la corrección a nivel de lagrangiano de la función de 2 puntos al orden lambda cuadrado? Entonces, ya tenemos al orden, esto es al orden lambda 0, al orden lambda a la 1, y ahora tenemos al orden lambda cuadrado todos estos términos. Bueno, este es obvio, ya lo habíamos planteado y sabemos cómo calcularlo. Este otro también lo habíamos planteado y sabemos cómo calcularlo. Ahora la pregunta es, ¿qué es esto y qué es esto? Bueno, ya tenemos una ayuda. Este término lo obtenemos agregando la corrección que viene de este término,
esta es la regla de Feynman, pero esta regla de Feynman está asociada a un contratérmino al orden lambda en el lagrangiano que habíamos usado para la corrección de Tadpole. Entonces, si ahora ustedes usan esta corrección acá, ¿ven? O sea, lo que tengo acá sería un vértice de 4, pero en lugar de ponerle un propagador común, acá lo que estoy haciendo es agregarle la corrección al orden lambda correspondiente acá. Y por otro lado, estamos diciendo que estamos corrigiendo el orden lambda cuadrado y hay un término lambda cuadrado que viene, fíjense de acá, si ustedes unen esta pata con esta otra pata, la cierran de esta manera, lo que obtienen es una especie de tadpole, no es efectivamente un tadpole, pero es un diagrama que está corregido de esta forma, ¿sí? O sea, topológicamente, o en términos de diagrama de Feynman, si ustedes quieren, lo que tenemos es que adicionar estos dos términos para tener consistencia de nuestro lagrangiano, ¿sí? Y esto sale naturalmente, porque en cuanto uno corrigió el lagrangiano del primer orden, aparece este término en el lagrangiano. Y este término, cuando uno calcule el tadpole corregido radiativamente al orden siguiente, necesariamente le aparece esto, ¿sí? Este diagrama. Entonces, calculemos este diagrama primero. Este diagrama, que yo no lo estoy haciendo explícitamente, ninguno de los dos cálculos los estoy haciendo explícitamente, pero ustedes básicamente pueden hacer el mismo planteo que hicimos para el cálculo del tadpole y les va a salir las expresiones que están escritas acá. Para el primer caso, para este término, lo que tenemos es dos polos, un polo doble y un polo simple. Y lo mismo para el caso este, un polo doble y un polo simple. Y tenemos las funciones. La F1 es la que nos corregía ¿se acuerdan de la semana pasada? Y la G1 es la que está corrigiendo el vértice de esta manera. Bueno, por otro lado, si uno agarra y se calcula, utilizando regularización dimensional, el resultado para este vértice, para este diagrama que tiene dos loops, lo que tiene es algo de la forma lambda sombrero cuadrado y también una estructura de un polo doble y un polo simple. Lo primero que podemos observar es que, fíjense qué interesante que es esto, que es, uno le agregó al lagrangiano, hasta ahora, solamente dos contratérminos. El contratérmino que vimos la semana pasada, que tenía un polo simple y que tenía el F1, era un contratérmino que tenía esta estructura. Y ese contratérmino, a nivel de un orden más en lambda, recuerden que lo habíamos agregado para el caso del cálculo de tadpole, ¿sí? Entonces, a un orden más en lambda ahora, lo que hace es corregir este diagrama, y entonces lo que está, o adicionar ese diagrama, y lo que está dando es este término que tenemos acá, ¿no es cierto? Pero además, aparece una estructura de polos modificada, ¿no? Pero no aparece ninguna otra función distinta de la que ya habíamos introducido originalmente, ¿sí? Por otro lado, si uno agarra y hace el cálculo de, de esta estructura, de esta corrección radiativa al tadpole, ¿sí? Que lo habíamos mostrado hace un tiempo, creo, lo que obtiene es directamente una estructura del polo doble y el polo simple. Pero lo que es interesante es que aparece este signo menos acá, y fíjense, esta estructura, ese factor es el mismo que este factor, de tal manera que este polo doble se cancela estrictamente con este otro polo doble. Eso es interesante. Bueno, entonces ahora supongamos que agregamos todos los diagramas que habíamos dibujado acá arriba. Todos los diagramas estos, ¿no? Para el cálculo de la función de dos puntos, al orden lambda cuadrado. Entonces, vamos a ver. Estamos adicionando los diagramas y lo que obtenemos es una estructura que va a ir como P cuadrado, a un lado. Y luego, este jueguito que habíamos hecho de fijarnos en los polos dobles y los polos simples. Es decir, si ustedes suman, lo que van a obtener es esta expresión que está acá, directo.
La idea es que para cancelar estos dos polos, ¿sí? Todos estos polos, toda esta estructura de polos, lo que nosotros tenemos que hacer es agregar un nuevo término que vaya a ser un término tipo masa en el lagrangiano, ¿sí? Un contratérmino, tipo de masa en el lagrangiano, de tal manera de que cuando uno genere la regla de Feynman asociada a ese contratérmino, la regla de Feynman se convierta en esto que tengo acá abajo, de tal manera que nos permita, fíjense la idea cuál es, tengo menos m cuadrado, acá tengo más m cuadrado, acá tengo lambda cuadrado, bueno, hay un tema que una de estas seguramente que tiene el lambda sombrero cuadrado, y que no lo estoy poniendo bien, pero bueno, hay una cancelación exacta acá, y después va a tener que haber una cancelación exacta en esta otra parte, ¿sí? Ahora, este nuevo contratérmino que uno está agregando a nivel de lagrangiano requiere de tener, como es un contratérmino nuevo, alguna arbitrariedad adicional, ¿no es cierto? Porque es un contratérmino que uno le está poniendo nuevo al lagrangiano, que proviene de otro término, de un término de la forma de masa. Por lo tanto, el contratérmino que vaya en el lagrangiano, esta es la regla de Feynman, ¿sí? Esta que estoy poniendo acá. Pero el contratérmino que va a nivel de lagrangiano va a tener multiplicando acá el campo phi al cuadrado, ¿sí? Entonces, todas estas funciones estaban definidas ya, F1 y G1. ¿Cómo estaban definidas? Bueno, por la corrección del tadpole y por la corrección de la función de dos puntos en el caso del G1. Pero ahora que estamos adicionando, como les decía, un nuevo término, que es un término de masa, lo que vamos a tener es una corrección adicional, arbitraria. Entonces, esta va a ser una función arbitraria nueva, que es analítica en epsilon, cuando epsilon tiende a cero, y que tiene una arbitrariedad a través de m cuadrado, m sombrero cuadrado, ¿sí? Que tiene en su definición al mu cuadrado. O sea que lo que necesitamos para poder hacer que el resultado de nuestra función de dos puntos sea finita es cancelar esta estructura de polos que está acá. En estos tres puntos que tenemos acá son finitos, o sea, acá hay un resultado finito en esta parte, pero tiene una arbitrariedad, y esa arbitrariedad la vamos a tener que fijar de alguna manera nuevamente. Entonces, a nivel del lagrangiano, si uno mira el contratérmino del lagrangiano que está induciendo esta regla de Feynman, que está corrigiendo, o mejor dicho, cancelando exactamente el polo doble y el polo simple en la función de dos puntos al orden lambda cuadrado, es este. Donde ven es un término de masa porque va como phi cuadrado y tiene la estructura del polo doble, del polo simple, ¿sí? Tenemos las mismas funciones F1 y G1 que discutimos recién. La F1 aparece acá también, y acá aparece una F2, ¿sí? O sea, fíjense la diferencia entre esta F1 y esta F1, es que este bloque está asociado al polo simple y se va a cancelar exactamente con el polo simple que nos quede del otro conjunto de diagramas a este orden, ¿no es cierto? En la función de dos puntos, mientras que esta parte F1 va a seguir estando acá, ¿sí? Lo que sí, no tenemos en esta parte una dependencia que no tenga asociado un polo en la G1. Y por otro lado, tuvimos que introducir la F2, que tiene una arbitrariedad en la escala de energía de observación. Entonces, si uno mira este término, este contratérmino en el lagrangiano, lo que es importante es que esto solamente va a cancelar una clase de divergencias en la función de dos puntos. Es decir, simplemente uno adiciona este contratérmino, en realidad adicionó la regla de Feynman esta, y si uno hace la cuenta cuidadosamente, le queda que todavía va a haber otra divergencia. Vamos a ver de qué estoy hablando. La otra divergencia tiene que ver con justamente el término que lleva el p cuadrado. Fíjense, el p cuadrado tiene también un polo acá. Y el p cuadrado, en este conjunto de términos, nunca había aparecido.
Y eso es indicativo de que este conjunto de términos puede estar corregido ya sea por el término de masa, pero además por algunas otras cosas que vienen del el término de interacción, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que lo que tenemos es que los contratérminos asociados al lagrangiano para cancelar esta parte están asociados a un término que va como lambda phi cuarta, que es la interacción, multiplicado por los polos y ciertas funciones arbitrarias, y por otro lado, por términos asociados a lo que serían los términos de masa. ¿Está bien? Pero todavía nos queda este nuevo término acá. Este término es un término divergente porque tiene el polo y por otro lado tiene el p cuadrado. Y el p cuadrado solo puede salir de algo que tenga una derivada respecto de x, mu. Y obviamente eso va a salir a partir de acá, ¿no es cierto? Ustedes piensen que el campo en la expansión, ¿no es cierto?, que uno hace usualmente, este campo como operador de campo tiene una estructura que es las ondas planas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es inmediato que va como p cuadrado, es al aplicarle una derivada acá y una derivada acá. Entonces, lo que va a pasar es que este término se va a adicionar al lagrangiano con una estructura divergente, una estructura de un polo simple, pero además va a aparecer una parte arbitraria que va a ser nuevamente una función analítica del epsilon, cuando epsilon va a cero, y además va a tener una dependencia arbitraria en la escala de energía de observación a través del m sombrero cuadrado. Bueno, finalmente, todos estos términos lo que van a hacer es terminar de eliminar las divergencias, todas las divergencias, que son polos simples y polos dobles, en la función de 2 puntos al orden lambda cuadrado. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la función de 4 puntos al orden lambda cuadrado? Bueno, acabamos de ver justamente hace 2 hojas atrás que al orden lambda cuadrado ya teníamos que la función de 4 puntos era finita. Muy bien. ¿Se entiende, no? Hasta acá lo que estamos haciendo. O sea, lo que habíamos hecho la semana pasada era ver la corrección radiativa a un loop del tadpole. Eso era una corrección al orden lambda. Eso inducía, para poder cancelar el polo simple en epsilon, usando regularización dimensional, requería agregar un contratérmino a nivel del lagrangiano, y ese contratérmino a nivel del lagrangiano inducía una regla de Feynman que cancelaba exactamente al orden lambda las divergencias ultravioletas. Muy bien. Ahora decimos, bueno, pero ese contratérmino, cuando uno lo usa, porque ahora en mi lagrangiano al agregarle un contratérmino en primer orden en lambda, obviamente ese lagrangiano yo lo tengo que usar completo así como está y derivar nuevamente las reglas de Feynman. Como consecuencia de eso, lo que ocurre es que, bueno, lo que dijimos acá hace un minuto, ¿no? Discúlpenme. Tenemos este término vacante. Entonces, si uno va al orden siguiente, este contratérmino va a tener algún efecto. Y el efecto está reflejado a través de este término que es este diagrama de Feynman. Por otro lado, si uno dice, bueno, voy a calcular la función de 2 puntos al orden lambda cuadrado, tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque del cálculo de la función de 4 puntos, uno infirió que necesitaba un contratérmino que generó esta nueva regla de Feynman. Entonces, esta regla de Feynman nos permite agregarle un propagador que va desde esta línea y entra a través de esta otra línea, y eso se convierte en este término que tenemos acá. Entonces, ahora uno, al orden lambda cuadrado, si quiere calcular nuevamente la función de 2 puntos que la había calculado la semana pasada a un loop, ahora al calcularla a 2 loops, tiene que tener en cuenta los efectos de estos 2 términos adicionales. Ahora, todo eso todavía sigue dando divergencias ultravioletas, que están contenidas a través de la estructura de polos que estuvimos discutiendo recién. Para eliminar esas divergencias al orden lambda cuadrado, uno requiere introducir contratérminos adicionales en el lagrangiano. Y ya vimos un contratérmino que fue el contratérmino que está asociado a la parte de masa, que es este que está acá. El contratérmino específicamente es este, ¿sí? Y luego nos dimos cuenta que
también había que introducir algún contratérmino para cancelar algo que era proporcional al p cuadrado. Y el p cuadrado puede salir solamente de algo proporcional al término cinético. Entonces, acá aparece un nuevo contratérmino. Entonces, fíjense, y esto es importante porque es el corazón de la renormalización de la teoría. Si uno quisiera proceder al orden lambda cubo o al orden lambda a la n, nosotros tendríamos que proceder en forma similar, ¿no es cierto? Tendríamos que, orden por orden, ir adicionando contratérminos al lagrangiano. Entonces uno dice, bueno, pero al final a cada orden yo tengo que introducir una función f o g o h, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Exactamente, uno tiene que hacer eso. Las funciones h arbitrarias van a tener que aparecer nuevas a cada orden y siempre van a tener la estructura de ser funciones analíticas en epsilon, para epsilon yendo a 0, que nos dice que tiene una estructura ultravioleta finita, esa función, y por otro lado van a tener una dependencia arbitraria en la escala de energía de observación mu. Pero lo que es absolutamente remarcable de eso es que todos los contratérminos necesarios para cancelar o remover estas divergencias, ¿sí? Bueno, todo genera nuevas interacciones que son del mismo, nuevas interacciones, o bien la corrección del término cinético o la corrección del término de masa, que son, fíjense, del mismo tipo que las que ya estaban presentes en el lagrangiano original. Es lo que les decía la semana pasada, ¿no es cierto? Y esto va a ocurrir a todos los órdenes en lambda. Es decir, que los nuevos contratérminos van a poder ser o de la forma de mu, perdón, de mu de phi por algo. O más al cuadrado por phi cuadrado por algo. O lambda cuadrado sobre 4 factorial por, perdón, lambda sobre 4 factorial por phi a la cuarta por algo, ¿no es cierto? Y no hay algo que se vaya a colar en todo eso que vaya a ser como phi a la quinta, phi a la sexta, phi al cubo. No, no, no. Si empezamos con esta teoría, la estructura de los contratérminos a todo orden en lambda va a tener siempre que todos esos contratérminos van a ser intrínsecamente distintos porque van a introducir nuevas funciones f, g y h, ¿sí? Pero la estructura en términos de los campos va a ser idéntica a esos únicos tres términos que ya conocíamos en el lagrangiano original, ¿sí? Bien, con esto está asociado la estructura de que la teoría sea renormalizable. Bueno, y acá anoto una cosa importante, que es hasta acá nosotros no probamos explícitamente que la teoría lambda phi cuarta sea renormalizable. Lo que eso está mostrado en, papers de Bogolyubov, Hepp, Parasiuk y Zimmerman. ¿Sí? Son unos papers que tienen más o menos posiblemente unos 50 años o una cosa así, o 40 y pico de años de la década del 70, donde se analiza o por ahí un poco más antiguos, pueden ser de la década del 60 esos papers, ahora no recuerdo. Pero nosotros lo que estamos haciendo es utilizar esto constructivamente y analizar propiedades. No estamos haciendo una demostración de que la teoría es efectivamente renormalizable. Vamos a suponer que la teoría lambda phi cuarta es una teoría cuántica de campos renormalizable, ¿sí? Y eso implica que vamos a suponer que esto es a cualquier orden en lambda, uno va a introducir solamente contratérminos que van a ser contratérminos similares a los del lagrangiano original, ¿de acuerdo? Es lo mismo que estoy diciendo siempre. Entonces, fíjense, esta definición es importante. Este es el lagrangiano inicial que uno había escrito, ¿sí? Este lagrangiano no tiene ninguna dependencia en mu. Este lagrangiano es sencillamente el lagrangiano lambda phi cuarta que habíamos escrito siempre. Esta parte va a tener contratérminos. Y al lagrangiano en conjunto se lo va a llamar
lagrangiano renormalizado. Vamos a ver en qué consiste el lagrangiano renormalizado. Fíjense la notación, que parece extraña, pero este L, que es el lagrangiano que yo tengo acá, lo voy a escribir en términos de campos, que van a ser los campos renormalizados, los parámetros renormalizados, o sea, por ejemplo, la parte de la intensidad de campo renormalizado, el phi, llamo intensidad de campo el phi, la masa renormalizada, y la constante lambda sub r también renormalizado. Entonces, este lagrangiano que yo llamo inicial, acá creo que dije recién algo que estaba mal. Este lagrangiano tiene la dependencia de mu, es el lagrangiano original de la regularización dimensional, ¿sí? Sin contratérminos, este lagrangiano de este renglón. Ahora, los contratérminos, justamente por lo que estuvimos diciendo recién, que suponemos que la teoría es renormalizable, van a ser un contratérmino con la estructura del término cinético, es decir, un medio, la derivada mu de los phies, y una función A que vamos a ver qué estructura tiene. Después vamos a tener algo que va a ser consistente con el término de masas, con una función B que tenemos que analizar. Y una función C para el término asociado lambda phi cuarta. Ahora, la función A, B y C que estamos, las funciones A, B y C que estamos estableciendo acá, van a tener la dependencia más general posible, porque esto lo estamos pensando al orden totalmente general, ¿no es cierto? Muy bien. Fenómeno. Entonces, lo que vamos a tener que estudiar, que lo vamos a hacer en un rato, son las funciones A, B y C, que son muy importantes, ¿sí? La idea es que ahora el lagrangiano que llamamos renormalizado, que es la suma del lagrangiano original más los contratérminos, ¿sí? Este lagrangiano, lo que va a hacer es dar siempre valores finitos para todas las funciones de Green que calculemos en el límite epsilon yendo a cero, que es el límite ultravioleta en 4 dimensiones. ¿Sí? Esa es la cosa importante de esto. Ahora, eso va a tener un precio, y el precio va a ser que el lagrangiano mismo va a absorber contratérminos que van a contener divergencias o polos simples, dobles, etc. Y entonces, a partir de ahí, las reglas de Feynman modificadas que uno va a poder derivar van a contener la estructura divergente. Pero eso no es malo, porque las reglas de Feynman ni el lagrangiano son observables. Lo que es observable es la suma de todas las contribuciones radiativas y todas las contribuciones que vienen de los contratérminos a nivel de las funciones de Green. Lo único que nos importa que sea finito al final son las funciones de Green. Entonces, esa es la dinámica de este procedimiento. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es esto. Vamos a tomar el lagrangiano total, o sea, el lagrangiano renormalizado, y vamos a renombrar tanto las intensidades de los campos o campos como la masa y la constante de acoplamiento. Acá va lambda sub 0. Acá va lambda sub 0. Bueno, entonces, estos campos, masa, cuadrado y lambda sub 0, son los que tienen que ver con el lagrangiano renormalizado. Es una redefinición de los campos. Esto siempre se puede hacer, la redefinición de los campos y de los parámetros, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa es que al final tengamos observables físicos, que son las secciones eficaces de dispersión, que están construidas como los módulos al cuadrado de ciertas funciones de Green. Entonces, esas funciones de Green, módulo cuadrado, son las que nos tienen que dar un resultado finito, con parámetros que tengan un significado físico, porque esas son las que van a entrar en forma directa en las secciones eficaces de dispersión que nosotros estemos midiendo. Muy bien.
Entonces ahora volvamos a este lagrangiano, que es el lagrangiano que recuerden, el renormalizado es el que tiene el lagrangiano original con el mu a la 2 epsilon que proviene de la parte de regularización dimensional, más los contratérminos. Y eso es a cualquier orden en lambda. Uno lo tiene que hacer en forma sistemática, ¿no es cierto? Un segundo, por favor, les pido. Bien. Un segundito ya. Por favor, se escucha mucho, Celi. Bueno, se escucha mucho, no puedo dar clase así. Discúlpenme, retomo. Entonces, lo que tenemos, lo que estamos definiendo acá, que saco esto, lo que estamos definiendo acá son cada uno de los términos de este lagrangiano redefinidos. Estamos haciendo una redefinición, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, si uno agarra y dice, bueno, voy a agarrar este término más este otro término. Fíjense que la diferencia es, o sea, no la diferencia, la suma va a ser 1 más a, multiplicando al término cinético, ¿no? Entonces, eso, así como viene, el 1/2 de 1 más a, por la parte renormalizado, es lo que me va a definir los campos que llamamos φ0, φ0 acá. Pregunto, ¿se entiende esto? Por favor, si alguien no lo ve o si alguien no está, se perdió en lo que estoy diciendo, sería bueno que me lo digan, porque no tengo yo noción de cómo vamos. Si alguien se conecta, lo apreciaría. ¿Me dirías de vuelta? Porque se me entrecortó. No, que se entiende, dije. Ah, perfecto, gracias. Bueno, entonces, fíjense que, salvo las derivadas, que son las mismas a la izquierda y a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que estamos teniendo es que, como si fuera el 1/2 es el mismo, tenemos el cuadrado de los campos de este lado con el 0, es como el cuadrado de los campos de este lado con el R, renormalizados, y la única diferencia es esto, 1 más a. Entonces, si le sacamos la raíz cuadrada, obtenemos directamente la relación de escaleo, que no es trivial, por supuesto, ¿no?, entre los dos campos. El campo que se llama el φ0 es proporcional al campo que llamamos renormalizado, y la proporcionalidad está dada a través de esta función. A esta función 1 más a se la llama convencionalmente z de φ, ¿sí? Este bloque que tenemos acá es lo que permite establecer la relación entre el campo que se llama el campo, en inglés es bare, para nosotros sería el campo desnudo, y por eso se le pone el φ0, y el campo renormalizado. Ahora tenemos que hacer el mismo ejercicio con los dos parámetros que nos quedan, o sea, la masa y la constante de acoplamiento, lambda. Entonces, para la masa, uno va a hacer el mismo ejercicio, va a venir acá arriba y va a decir, ah, bueno, tengo el término original que viene del lagrangiano con la modificación de regularización dimensional, tengo este término de masa, más la corrección que viene del contratérmino, que lleva solamente un b de diferencia. Fíjense qué simple esto, ¿no? Entonces, nuevamente, venimos a esta línea y decimos, bueno, 1/2 la masa sub 0 al cuadrado por el campo phi sub 0 al cuadrado es igual al original, al término de masa original, más la corrección. Entonces, de acá, ya podemos derivar inmediatamente la relación. Acá fíjense que cometí un error nuevamente, que es, acá no va m sub 0, acá va mr cuadrado, ¿sí?, que viene a ser la suma de estos dos. Es 1/2 de m sub r al cuadrado, acá está mal el 0, es m sub r cuadrado, y esto es por 1 más perdón, no, esto está bien, está bien. Ahora les digo por qué está bien. Bueno, primero miro esta línea.
La línea esta es la suma del término de masa original, del lagrangiano original, de regularización dimensional, más la parte de masa de contratérmino. Si yo sumo estas dos partes, la relación que nos va a quedar es esto igual a 1 más b por 1/2 de mr cuadrado por phi r cuadrado. Hasta ahí vamos bien. Ahora, por otro lado, si ustedes miran este término, que es simplemente copiado acá lo mismo, y por otro lado pongo phi 0 cuadrado, me lo leo de acá. Porque digo, si hago phi 0 cuadrado, va como 1 más a por phi de r. ¿Se ve? O sea, estoy usando esta relación que la estoy introduciendo en la definición del phi 0 cuadrado. Entonces tenemos esto. ¿Para qué nos sirve eso? Y bueno, justamente, porque ahora podemos reexpresar el m sub 0, ¿sí? En términos de, acá tengo factor común, phi r cuadrado, ¿ven? Entonces estos phi r cuadrados se cancelan y bueno, uno hace el álgebra elemental de esto y nos queda que m0 cuadrado va como mr cuadrado por esta relación, 1 más b dividido 1 más a. Y al 1 más a lo habíamos llamado el z sub phi. ¿Qué pasa con el lambda phi cuarta? Bueno, va a ser exactamente el mismo ejercicio. ¿Cómo es eso? Bueno, volvemos otra vez al lagrangiano para recordarnos lo que era. Era el término lambda mu a la 2 epsilon dividido 4 factorial por phi r a la cuarta, y acá lo mismo, solo que teníamos una c, una función c. Entonces vengamos, un segundito, y es esta la línea. Entonces nos queda, en la definición, tenemos dividido 4 factorial de los dos lados, ese ya lo cancelo. Entonces tengo lambda sub 0, phi 0 a la cuarta, es lambda r por phi sub r a la cuarta. 1 más c, y de este lado tenemos mu a la 2 epsilon. Bueno, nuevamente, uno ahora usa la definición que teníamos de antes del phi 0, que la habíamos calculado en términos del phi r al cuadrado. Acá lo tenemos a la cuarta, y simplemente llega a esta relación. Es elemental llegar a todas estas relaciones. Y entonces, como decíamos antes, las constantes lambda 0, el m0 y el phi 0 se llaman la constante de acoplamiento, la masa y la intensidad del campo, ver o desnudas, y ellas, fíjense que todas ellas contienen una dependencia en las constantes A, B y C, y esas constantes A, B y C, ellas mismas provienen de los contratérminos. En esas constantes A, B y C, orden por orden, vamos a tener polos simples o dobles, o lo que sea, y además vamos a tener la dependencia en las funciones analíticas en epsilon, pero arbitrarias con respecto a la escala de energía de observación. Entonces, justamente estas cantidades que llamamos desnudas del lagrangiano no son físicas, sino que tienen una parte arbitraria y una parte divergente, ultravioleta. ¿Sí? O sea que estas cantidades son cantidades que en el lagrangiano que uno está escribiendo en esta forma acá arriba, un segundo. Vean que el lagrangiano renormalizado, que es la suma del lagrangiano original más los contratérminos, uno lo escribió en términos de estas cosas que le había puesto en una forma casi naif, ¿no es cierto?, los ceritos, y uno puede haber pensado, ah, bueno, esas cantidades no tienen ningún problema, y justamente todos estos parámetros, el phi 0, el m0 y el lambda sub 0, que nuevamente está acá, todos ellos tienen una estructura complejísima, que va a estar dada en términos de polos, y en términos de funciones arbitrarias. Y eso cuando digo complejísimo es porque si uno piensa en un orden arbitrario, toda esa estructura va a ser bastante compleja. Lo que sí es que la forma de todos los contratérminos que están metidos acá siempre va a tener la forma de algo como una derivada, es decir, un término cinético, corregido, un término de masa y un término que va como la interacción que ya teníamos, y nada más. Entonces, para enfatizar esto, el lagrangiano renormalizado es muy similar al lagrangiano original. Este es el lagrangiano original que habíamos escrito con la regularización dimensional. Perdonen que sea insistente y que lo recuerde, pero es para tratar de ser lo más explícito posible.
excepto que este lagrangiano renormalizado contiene las redefiniciones de las constantes y los campos, y entonces pasa lo que acabamos de decir recién. Tiene todos los infinitos o todas las divergencias que salen de los polos que aparecen en las definiciones del φ0, del m0 y el lambda 0. De tal manera que cuando uno recalcule orden por orden las reglas de Feynman, van a tener esas divergencias, y cuando agregue esta regla de Feynman orden por orden en forma consistente en el cálculo del correspondiente orden de las funciones de Green, las funciones de Green van a ser finitas, y entonces esta frase que está acá dice, de tal manera que la teoría resulta finita. Que la teoría resulte finita no quiere decir que el lagrangiano no tenga divergencias de estas que estamos mostrando acá, o que las reglas de Feynman no tengan esas divergencias. No, 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 no. Que la teoría sea finita es que dé un resultado finito al calcular las secciones eficaces, y eso es que dé un resultado finito al calcular las funciones de Green correspondientes. Y esto es lo que está haciendo el procedimiento de renormalización de la teoría, que, dicho sea de paso, es independiente de cuál sea el método de regularización que uno haya elegido para aislar la parte finita y la parte divergente de las integrales divergentes, ¿no es cierto? Bueno, entonces, la conclusión es que estos infinitos ultravioletas, estas divergencias ultravioletas, se están absorbiendo a nivel del lagrangiano en una redefinición de los campos y de los parámetros del lagrangiano, de tal manera que al final las funciones de Green son finitas. Y acá nuevamente enfatizo, todas las cantidades que llamamos ver, que llevan el cero, son cantidades divergentes en el límite epsilon yendo a cero. Mientras que las cantidades mr, lambda r y phi r son finitas, pero, como decimos acá, contienen arbitrariedad, ¿no? Arbitrariedad en este caso, con este proceso de regularización dimensional, la arbitrariedad se va a mostrar a través del mu cuadrado, de la dependencia en mu cuadrado. Y lo que es importante para nosotros es esto. Estas cantidades mr, lambda r y phi r van a tener que ser identificadas de alguna manera con los parámetros físicos de la teoría. O sea, con ellas van a estar identificadas la masa del campo, la intensidad del acoplamiento y la intensidad del campo, ¿no es cierto? Estas van a ser las cantidades físicas. Falta un poco para ver cómo eso es así. Bueno, esto yo les voy a dar las notas. Todavía no hablamos de lo que se llama path integral o integral de camino, pero por eso voy a omitir estos comentarios, ¿sí? Porque no, es un comentario al pasar que lo dejé en las notas que escaneé, pero tiene sentido una vez que revisemos la parte de integral funcional, que posiblemente lo podamos hacer ahora en la segunda mitad. Bueno, esto que acá les puse no, lo voy a contar y tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que uno parte del lagrangiano renormalizado. Entonces uno puede obtener las funciones de Green donde el m y el lambda están reemplazados por el m0 y el lambda 0, ¿no? Como lo aprendimos. Entonces fíjense una cosa interesante que va a pasar. Supongamos que uno tiene una función de Green que sea one particle irreducible. Recuerden que 1PI, one particle irreducible, lo que quiere decir es que si ustedes cortan una sola línea, no se separan dos gráficos, no se separan dos diagramas de Feynman. Queda un diagrama de Feynman que tiene ahora una línea cortada, interna, pero
no les quedan dos diagramas independientes. Bueno, la idea es, supongamos que nosotros escribimos la función de Green conexa, ¿sí? Que voy a llamar 0, que está escrita. Es una función de Green que tiene n puntos externos, n grande puntos externos. Entonces, en el espacio de impulso, que es justamente esta transformada de Fourier dada por esta tilde acá, tengo P1, P2, etcétera, hasta Pn. Bien, y supongamos que uno le escribe en términos del lagrangiano, que llamábamos el lagrangiano renormalizado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El lagrangiano renormalizado es el que lleva el Φ0, M0, lambda 0. Vuelvo atrás para notarles que el lagrangiano renormalizado lo habíamos escrito en términos de las cantidades con los ceros, ¿ven? El lagrangiano renormalizado le pongo todo 0, 0, 0, 0 en la indicación de sus parámetros. El subíndice 0. Muy bien. Entonces volvemos acá a esta función de Green. Entonces, esto no depende explícitamente de mu, esta parte. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no tenemos una dependencia explícita en mu. Lo vuelvo a mostrar, el lagrangiano. Ven que no tenemos una dependencia explícita, en mu. Muy bien. Ahora, cuando uno reescribe la función de Green esta, ¿de acuerdo? Bueno, nos va a servir algo que yo no conté acá arriba, que es que la relación entre el campo 0 y el campo R está dada por z a la 1/2, ¿sí? Bueno, en realidad lo habíamos visto esto un poquito antes. A ver, lo voy a poner acá. Lo habíamos visto recién. Esperen que lo encuentre. Acá, ¿ven? El Φ0 es z a la 1/2 por el Φr. Φ0 es z a la 1/2 por Φr. Entonces vamos de vuelta acá. Entonces, de este lado yo tengo escrito las cosas como Φ0 en X, Φ0 de P1, Φ0 de P2, Φ0 de Pn. Y eso tiene que ir como las cantidades que nosotros estamos escribiendo, o sea, la relación que va a haber va a ser z phi a la menos n dividido 2. ¿Por qué? Porque tenemos n campos y tenemos dividido 2 porque cada relación va con el z de phi a la 1/2. Fenómeno. Entonces, se extrae esto y se reescribe o se escribe la función de Green ahora en términos de los campos phi. ¿Sí? Entonces, acá sí aparecen los parámetros lambda, m, la dependencia mu explícito, ¿sí? O sea, estos son los campos renormalizados. Acá aparece esto en términos de los renormalizados, ¿no es cierto? ¿Sí? Estas cantidades que yo les omití acá, pero esta sería la parte R, todo lo que va con lambda R, MR, y esta función de Green sería R. Esta parte es renormalizado, por lo tanto tendría que ser finito cuando epsilon va a 0, por toda la discusión que nosotros hicimos. Entonces, fíjense lo interesante que es esto. Como de este lado, de la izquierda, nada depende explícitamente de la escala de energía mu, entonces si uno le toma la derivada total de esto, de este lado, respecto de mu, me da 0 automáticamente. ¿Sí? Bien. Ahora, eso uno lo puede pensar como que de este lado me da 0, pero de este lado, del lado de la derecha, tengo que hacer la derivada total respecto de mu. Y eso lo voy a escribir en términos de, a sabiendas de que el lambda, por ejemplo, es una función de mu, o sea, voy a tener por un lado la derivada con respecto a mu. Acá lo que estoy haciendo es tomando una derivada logarítmica, que sería como tomar la derivada logarítmica total respecto de mu de este lado. Y luego le aplicamos lo mismo del lado de la derecha, la derivada logarítmica. Entonces, lo primero que va a pasar es, bueno, uno le toma la derivada logarítmica respecto de mu solamente. Pero luego, como lambda depende de mu, tengo que hacer la derivada logarítmica, pero usando la regla de la cadena, la derivada de lambda respecto de mu,
por la derivada de la función respecto de lambda. Y así sucesivamente, ¿no? Como la masa depende también de mu, tengo que hacer también la derivada respecto de la masa, respecto de la mu, respecto de mu, por la derivada de la función, que es esta función, respecto de la masa. Y este último término que queda acá es haber dejado sin derivar esto, sin derivar la función de Green, y haber derivado la parte de esto. O sea, los invito a que hagan la cuenta y vean que les queda esto, esta ecuación, que es una ecuación diferencial de primer orden, en derivadas parciales. Bueno, esto es algo importante dentro de la renormalización de cualquier teoría que uno analice, por lo siguiente. Fíjense, por lo menos es una primera aproximación a algo que vamos a estar discutiendo dentro de un rato. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales de primer orden, ¿sí? Y que fíjense que la parte de la función de Green que dependía de los parámetros desnudos no aparece, aparece solamente una ecuación diferencial de primer orden actuando sobre funciones de Green en términos de parámetros y campos renormalizados, ¿sí? Que justamente es esta a la cual estamos eliminando el índice R, pero acá si ustedes quieren la recuperamos a esta gama y le ponemos el índice R. Y esta es finita en el límite cuando epsilon va a 0. Vamos a definir, mirando acá arriba, miren esto, la derivada, vamos a definir la derivada logarítmica de la constante de acoplamiento, y esto va a ser algo importante porque aquellos que estudian luego, no sé, el curso de Campos 2, para QCD va a ser algo similar, y para QED en este mismo curso va a ser algo similar. Esto es lo que se llama la función beta de la teoría. Y la función beta, que es la derivada logarítmica de la constante de acoplamiento, es algo sustancialmente importante. Bueno, esa función beta, como el lambda depende de mu y depende de m, y tiene una dependencia en el epsilon, aunque justamente como es la cantidad renormalizada, es una cantidad que a medida que el epsilon va a 0, es finita, ¿no? Pero tiene una dependencia en epsilon. Lo que pasa que, ¿qué tipo de dependencia en epsilon tiene acá? Bueno, van a ser potencias positivas. Son todos los términos que uno se acuerda, ¿no es cierto? Que uno cuando hace cualquiera de las cuentas, uno se fija en los polos en el epsilon y en la parte finita. Pero después tiene otros términos que van como distintas potencias positivas de epsilon por otras cosas que a uno no le interesa calcular, porque al final el tipo de cuenta que va a hacer es con epsilon yendo a 0. ¿Por qué? Porque epsilon yendo a 0 implica 4 dimensiones, ¿sí? Por lo tanto, todo el resto de cosas que uno calcule con potencias positivas de epsilon no es relevante para ningún observable. Por lo tanto, uno no se preocupa por eso. Pero va a haber una dependencia en epsilon. Y esta dependencia en epsilon es justamente una dependencia trivial en epsilon, ¿no? Que va a ser cuando epsilon va a 0, esta parte va a 0 directamente. Bueno, muy bien. Después hay otras dos funciones importantes. Una se llama la gama D, y esa gama D está asociada a esta parte, a esta derivada logarítmica de lo que llamamos la función z de phi, que recuerden que es 1, la z de phi es 1 más la función a. Y finalmente, otra función gamma que está asociada con la masa, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. Eso era un comentario al pasar, pero estas funciones uno las va a utilizar, las va a necesitar cuando estudie en general, por ejemplo, el running de la masa, el running de la constante de acoplamiento. Con eso me refiero a la palabra running, quiere decir la dependencia de la masa y de la constante de acoplamiento con la escala de energía de observación. Entonces, justamente esto nos deja en el momento de poder analizar lo que se llama la renormalización de la masa, ¿sí? Les pregunto, porque fui bastante rápido hasta acá. ¿Se sigue esto? ¿Se conectan algunos?
Sí, sí, por ahora te vengo siguiendo. Sí, profe. Muy bien. Entonces, hasta ahora lo que hago voy a hacer un resumen breve de lo que venimos hablando. Lo que teníamos es, uno calcula diagramas de Feynman que dan correcciones radiativas y esas correcciones radiativas tienen divergencias ultravioleta. Uno aprende a tratar las divergencias ultravioleta con algún esquema de regularización de las divergencias, de las integrales divergentes. Eso necesariamente le da una parte finita, pero la parte finita, como discutimos, es arbitraria. Uno implementa este programa de regularización sobre la teoría. Y lo que inventa o descubre es que hay una manera de calcular cantidades finitas si uno aprende a poner las divergencias en contratérminos en el lagrangiano, a consecuencia de que eso modifique las reglas de Feynman, las hace ahora, les agrega un término divergente a esas reglas de Feynman, pero la cosa positiva es que cuando uno calcula las funciones de Green resultan ser finitas. Eso es así, orden por orden. Es decir, si a ustedes se les ocurren ir a lambda a la quinta, entonces lo que tienen que hacer es pasar primero por las correcciones lambda a la 1, lambda a la 2, lambda a la 3, lambda a la 4 y finalmente lambda a la 5. Y es un proceso muy trabajoso, pero que les va a permitir obtener siempre cantidades físicas observables finitas. Lo que vamos a ver ahora es justamente estas cantidades físicas observables, cómo van a depender de los parámetros físicos de la teoría. ¿Sí? Entonces, los parámetros físicos en este caso van a ser la masa del campo, la constante de acoplamiento y la intensidad del campo phi. Entonces la pregunta es, bueno, es la pregunta que tenemos acá. Dadas esta pregunta, ¿no? Dadas estas cantidades, lambda 0, m0, phi 0, ¿sí? Que eran las cantidades ver, ¿no? De nuestra teoría, mientras que estas son las cantidades físicas, bueno, la pregunta es cómo están relacionadas esas cantidades y cómo se obtienen las cantidades físicas. Estas son las cantidades lambda r, mr y phi r, ¿sí? Que acá les omití el r. Bueno, entonces, uno va a tener que partir del lagrangiano renormalizado. El lagrangiano, entonces, que tiene las partes divergentes metidas en todos estos términos que parecen términos muy, muy razonables, en el sentido de que engaña el hecho de que están esos subíndices cero, pero están ahí metidas todas las partes divergentes ultravioleta con las partes finitas, arbitrarias. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar con la masa en particular. Después vamos a ver lo que pasa con la constante de acoplamiento. Entonces, vamos a calcular primero la función de dos puntos. Cuando ponemos new, recuerden que es la renormalizada, ¿no? Y la vamos a calcular a un loop otra vez. Entonces, para eso, calculemos la G2 transformada de Fourier, que va a depender del P cuadrado. Entonces tenemos al orden sin interacción, tenemos el propagador y luego tenemos el tadpole. Lo estamos calculando utilizando el lagrangiano renormalizado. Entonces, o sea, acá lo que me falta es el término que va con, ¿se acuerdan? El propagador con esa X que teníamos, ¿no? Bueno, cuando uno hace la cuenta, por ejemplo, del tadpole, esto ya lo habíamos visto, lo que teníamos era, podemos factorizar el lambda 0, y ahora lo que vamos a tener acá es el valor de la integral divergente. Y la integral divergente en regularización dimensional la habíamos obtenido de esta forma, ¿no? Bien. Fenómeno. Ahora, recuerden, vamos a multiplicar el G tilde, la vamos a multiplicar a derecha y a izquierda por las inversas de los propagadores para eliminar estas dos líneas. Y eso lo tenemos que hacer con todos los términos, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos va a quedar es una estructura
que ustedes pueden corroborar que va a ser de la forma p cuadrado más m0 cuadrado, y tenemos este denominador. De tal manera de que, bueno, acá lo que tenemos es como si fuera el propagador que uno derivara de la inversa del propagador que uno derivara de la teoría con el lagrangiano renormalizado, ¿sí? Y después todas estas correcciones, estas que vienen acá, las correcciones al orden siguiente. Entonces, si ahora uno dice, bueno, cuando uno se calcule justamente la inversa del propagador que está funcionando, la inversa del propagador a un loop, fíjense que esto está funcionando como la inversa del propagador a un loop, ¿no? En la inversa del propagador a un loop, ¿qué va a tener? El p cuadrado, y en Euclidio, si lo hacemos en Euclidio, más la masa que sea al cuadrado, ¿no? La masa que sea al cuadrado. Entonces va a ser p cuadrado más la masa al cuadrado. Ahora, esto lo estamos calculando en términos de los parámetros que se llamaban los parámetros desnudos, ¿sí? Entonces, en esta parte va a haber una divergencia, y en esta parte va a haber otra divergencia, en toda esta estructura una divergencia, ¿no? Vamos a cortarlo esto al orden lambda, o sea que estos términos no los estamos considerando acá, a este orden, ¿no? Entonces, fíjense nuevamente cuál es efectivamente la estructura de polos que vamos a ver en cada uno de estos dos términos que tenemos acá. Este valor, dijimos, es la masa renormalizada, y ese parámetro de masa renormalizado va a tener que ser finito. La divergencia que tenemos acá va a ser, bueno, básicamente esto, 1 más epsilon y una parte finita, y acá también tenemos una parte que es la parte divergente. Y la relación que va a haber entre la masa del lagrangiano renormalizado, que es la masa desnuda m0 al cuadrado, y esta masa que es finita, está dada por el z de phi, que es 1 más a, dividido 1 más b. Bueno, yo les estoy contando en forma muy breve cuál es la relación entre estas dos masas. Esta relación entre las masas las habíamos sacado al principio de la clase hoy. Bueno, básicamente lo que vean es, acá arriba hay una divergencia que viene dentro de la función A, un polo, y acá hay otra divergencia que viene dentro de la función B, ¿sí? Bueno, cuando uno mira y hace las cuentas, lo que va a tener es que efectivamente la masa mr cuadrado es una cantidad finita, ¿sí? Bueno, el punto es que todavía acá quedó para determinar, fíjense, la función f1, que es una función analítica de epsilon, pero depende de m sombrero al cuadrado, donde tiene una dependencia en la escala de energía de observación. Entonces, para poder fijar esa cantidad, esa función f1, que es finita pero arbitraria, uno tiene que dar un dato desde afuera. Ese dato desde afuera es lo que se llama la prescripción de la renormalización. Esto que estamos anotando acá arriba. Bueno, y la idea es que justamente una condición razonable para dar de afuera es que cuando uno calcule el propagador, en realidad fíjense que esto, el gamma nu, en el espacio de impulsos, es justamente el correspondiente función gamma, que corresponde a la función de Green de 2 puntos corregida a un loop, ¿sí? En el espacio de impulso. Entonces, cuando uno calcule esta función y la evalúe teniendo en cuenta que el valor del cuadrado del impulso es igual a menos la masa renormalizada al cuadrado, eso es on shell, se dice, eso sea igual a 0, esta función sea igual a 0. ¿Por qué? Porque uno lo que está pidiendo es, viniendo acá, fíjense que la definición de esta gamma 2 nu es el p cuadrado más el mr cuadrado, ¿sí? Si ahora uno dice que el p cuadrado
valga menos m cuadrado, menos mr cuadrado, lo que está diciendo es on shell, es decir, cuando el p cuadrado es igual a menos mr cuadrado, eso es trivial que si ustedes ponen p cuadrado igual a menos mr cuadrado y a eso le suman el más mr cuadrado, que es justamente la función que estamos llamando gamma tilde 2 nu, eso les va a dar 0. ¿Sí? Eso que parece trivial no es nada trivial. ¿Por qué? Porque implica una relación explícita entre el mr cuadrado, ¿sí?, y el m0, el lambda, etc. Es decir, esta relación que habíamos planteado originalmente acá, esta relación que estamos planteando acá, es efectivamente una relación que sale de establecer una prescripción de renormalización, es decir, es un dato que uno está dando desde afuera. ¿Está bien? Muy bien. Eso con respecto a la masa. Una manera de pensar esto en una forma un poco distinta, pero que es equivalente, es la siguiente. Uno puede pensar, supongamos que tenemos otra vez el lagrangiano euclidio, ¿sí? Lo escribimos en d dimensiones en general, como acá, y armamos la acción euclidia para nuestra teoría. Entonces, acá tenemos los campos 0, 0, que no lo puse, m0, φ0, lambda cuadrado, etc. Entonces ahora, utilizando esta forma de calcular, lo que uno saca es que el m0 cuadrado va a estar relacionado con el mr cuadrado más una cierta corrección. Esta corrección está dada por los contratérminos. ¿De dónde me sale esto? Y bueno, acuérdense que, por ejemplo, si agarran este término, m0 cuadrado, este m0 cuadrado está asociado a mr cuadrado más un contratérmino. Y este contratérmino es lo que estamos metiendo acá. Ahora, una cosita, justamente, para ver esa corrección. Esa corrección que estamos planteando de esa manera, no es inocente. Es una corrección que tiene la integral divergente acá, ¿no es cierto? O sea, esto no es una variación infinitesimal de la masa. Esto es una corrección debida a un contratérmino y que tiene una parte finita divergente. Entonces, fíjense cómo tratarlo esto. Entonces uno se deriva de las reglas de Feynman y entonces mira, bueno, como dijimos recién, la función de dos puntos en espacio de impulso, que es esta que está acá, que tiene un primer término, que es la inversa del propagador evaluado en MR. Después lo que tenemos es haber cortado las dos patas externas del correspondiente tadpole y que implica justamente haber multiplicado por la inversa del propagador a derecha y a izquierda, y después este otro término, y así sucesivamente, ¿no? Esto ya más o menos lo habíamos discutido. Entonces, el resultado de esto, de hacer esta cuenta, es, si uno evalúa un shell, quiere decir que pone p cuadrado igual a mr cuadrado, con signo cambiado, entonces esta parte se cancela automáticamente, ¿sí? Y entonces el resto de cosas es de donde uno puede deducir la corrección a la masa, la corrección en la dependencia en mu de la masa. Entonces vamos a tener que nuestra masa renormalizada al cuadrado, si ustedes quieren, o la masa renormalizada directamente, es una función analítica de la escala de energía de observación mu. Eso es algo nuevo, ¿no? Es algo que uno, si bien lo fuimos adelantando durante el curso, es algo que no hubiera sido esperado. Uno hubiera esperado que tuviera una partícula una determinada masa y que no dependiera de otra cosa. Y bueno, efectivamente acá es algo muy interesante, que es que las correcciones radiativas, cuánticas obviamente, producen cambios en las masas de las partículas, en las intensidades de las constantes de acoplamiento y en las intensidades de los campos. ¿De acuerdo? Bueno, uno puede proceder de una manera similar, mirando entonces cómo cambia a través del proceso de renormalización la función de onda del campo. Entonces ahí es bueno notar lo siguiente.
el proceso este de renormalización lo que hizo hasta ahora es haber eliminado la parte de divergencias más importantes de esta función de 2 puntos, ¿sí? Sin embargo, esto depende de p cuadrado, ¿sí? Y entonces, sustrayendo la divergencia justamente esta que llamamos on-shell, no necesariamente hace que esta función sea finita en todos lados. Con eso lo que quiero decir es lo siguiente. Supongamos que uno hace un desarrollo de Taylor de la función esta alrededor de p cuadrado igual a menos mr cuadrado. Entonces tenemos el primer término. El primer término era 0. Y esto es 0 por la prescripción de renormalización, ¿no? ¿Por qué? Lo acabamos de pedir acá, ¿sí? Acabamos de pedir esto que fuera 0. Eso es parte de la prescripción de renormalización. Y ahí sacamos el running de la masa. Ahora, ustedes hacen trivialmente el desarrollo de Taylor y les aparece un término que viene así y esto. Bien. Más otros términos, ¿no? Entonces, resulta que si analizan la dimensión de esto, como dimensión de masa o dimensión de energía, es efectivamente 1. Está bien. Entonces, como es de dimensión 1, esto podría eventualmente tener divergencias de tipo logarítmico. Entonces, vamos a ver. Esto podría ser de la forma 1 más, o sea, algo que no es divergente, más algo que tuviera divergencias logarítmicas. Y digamos, la estructura podría ser algo que proviene de las divergencias logarítmicas, que serían como esto, por ejemplo, donde acá aparece una divergencia logarítmica. Veamos un poquito más. Recordemos que el 1 que teníamos acá proviene del coeficiente del término cinético en el lagrangiano renormalizado. Entonces nosotros podemos, nuevamente, este era el campo que intervenía acá, en este lagrangiano renormalizado, y recuerden que la relación era como z a la 1 medio por el campo renormalizado. Bueno, entonces veamos nuevamente qué estructura tiene, en términos de justamente de los campos, la función de Green renormalizada, de los campos renormalizados. Bueno, escribimos los renormalizados. Si lo escribimos renormalizado, fíjense que en términos de los campos Ver, y de ahí salía la potencia inversa del z de phi, nos queda z de phi a la menos 1. Entonces ahora lo que podemos hacer es invertir. Bueno, en realidad acá tenemos la función. Esta es la función de Green en el espacio de configuración. Lo que hacemos primero es la pasamos al espacio de impulso, haciendo una transformada de Fourier. Y luego lo que hacemos es multiplicamos a derecha e izquierda por las inversas de los propagadores. Bueno, la relación que queda ahora entre lo que es la gamma renormalizada y la gamma 0 es justamente z de phi multiplicando acá, ¿sí? O sea, nos pasó de algo dividiendo a algo multiplicando. Entonces, de acá, discúlpenme, esta cosa logarítmica está asociada con esto que está acá. Entonces, ahora, uno puede pedir que, volvamos arriba, un segundo, uno puede pedir que esta derivada sea igual simplemente al 1. Esta derivada sea igual al 1, es decir, que esta cosa no esté. ¿Cuándo? On-shell. Si uno hace eso, fíjense que está escrito acá en términos de los campos renormalizados. Eso implica que si uno lo escribe en términos de los campos originales, los campos que llamamos desnudos, lo que va a quedar es una relación con el z. Ahora, esto que estamos poniendo acá, pedir esta condición, implica que estamos anulando este conjunto de términos, ¿sí? Entonces, eso es también un dato de afuera que le estamos dando a la teoría. O sea, estamos exigiendo esa condición, ¿sí? Entonces, con eso estamos también fijando algo que era arbitrario, fijándolo.
Bueno, lo estamos fijando arbitrariamente, pero esa arbitrariedad es fijado contra dato experimental. Bueno, en este caso lambda phi cuarta no es un dato experimental, pero es un procedimiento que estamos inventando para fijar arbitrariedades. Obviamente que el procedimiento es arbitrario, pero el procedimiento es arbitrario y en el caso de una teoría físicamente sensible va a tener sentido justamente si, por más arbitrario que sea el procedimiento de fijar las arbitrariedades, ese procedimiento dé como resultado cantidades físicas y que además permita, perdón, predecir otros observables que sean cantidades físicas. Ahí deja de ser arbitrario en el sentido físico, ¿no? Bueno, en general, en lugar de las funciones de correlación de los campos phi cero, nosotros consideramos funciones de correlación de los campos renormalizados. Y eso justamente van a ser libres de este tipo de divergencias ultravioletas, ¿no es cierto? Bueno, esta es la relación que tienen estas cosas. Bueno, y acá hay otra parte que es también muy importante, que tiene que ver con lo que se llama la renormalización de la constante de acoplamiento. Esto luego vamos a ver para electrodinámica cuántica, que es realmente muy importante. Para ver la renormalización de la constante de acoplamiento, fíjense que hasta ahora la renormalización de la masa y de la intensidad del campo se ven directamente a partir de, empezando el cálculo a un loop, o sea, al orden lambda, de la función de dos puntos. Pero ahora, para la constante de acoplamiento, necesitamos utilizar otro proceso físico, un proceso físico que involucre no la propagación de una partícula con sus correcciones radiativas solamente, sino la interacción de dos partículas entrantes y dos salientes. Eso se ve reflejado en esta función, en la función gamma 4. Entonces, habíamos encontrado que teníamos este diagrama, esta palabra fish, que es diagrama tipo pez, como se lo llama, y entonces habíamos visto que la estructura que tiene esta función renormalizada de 4 puntos iba a ser esta estructura que está acá. La primera parte corresponde a este diagrama de tipo árbol y el resto tienen todas las correcciones radiativas y las permutaciones. Bueno, lo primero a notar es que esta función depende de todos los impulsos. En realidad, por conservación del tetraimpulso, depende de 3 impulsos independientes, ¿no es cierto? P1 más P2 más P3 más P4 es igual a 0. Todos entrantes, los impulsos, todos entrantes en el diagrama de Feynman. Entonces, bueno, la idea, esto no lo iba a contar en la clase, pero la idea básicamente, si uno procede de una manera similar a la que definimos acá, lo que primero puede hacer es calcular la función de 4 puntos en términos de los campos renormalizados. Eso va a dar un resultado que es este que está acá. Y entonces ahora uno lo que puede hacer es definir la phi renormalizada como simplemente menos la función de 4 puntos. Y bueno, básicamente ahí tiene estas definiciones que yo estoy anotando acá. Pero, en definitiva, lo que va a pasar es que la función la constante de acoplamiento renormalizada va a tener una dependencia que va a tener justamente a través de esta función, que va a ser una dependencia en la escala de energía de observación. Bueno, básicamente no lo estoy calculando explícitamente. El cálculo explícito lo vamos a hacer en lambda, en el caso de la electrodinámica cuántica, en 2 clases más. Quien quiera ver el cálculo explícito de esta parte lo puede hacer del Peskin, por ejemplo, o del libro que más le guste. Entonces acá sí viene una parte importante, que es lo que vamos a llamar el statement de la renormalización, o el statement de la renormalizabilidad de la teoría lambda phi cuarta, que es el siguiente conjunto de observaciones. Básicamente, para lo que se llama la renormalización de la masa, la condición externa que uno fija es
poner que on shell, la función de 2 puntos, esta que llamamos gamma tilde, sea igual a 0. Para la renormalización del campo habíamos visto que la condición era que esta derivada respecto de p cuadrado de la función de 2 puntos, que es la función que estamos poniendo acá arriba, en este punto, p cuadrado igual a menos mr cuadrado, eso sea igual a 1. Y para la condición de renormalización de la constante de acoplamiento, es la última cosa que habíamos notado. Esto que está acá se llama el esquema de renormalización, o como dijimos antes, la prescripción de renormalización. Bueno, si uno instrumenta este programa, justamente que es algo que uno lo hace orden por orden, etcétera, etcétera, como vimos, es decir, si uno logra hacer esto, lo que obtiene es que, y esto es importantísimo, justamente es lo que se llama el statement de la renormalizabilidad de la teoría. Si uno logra implementar esto así, entonces todas las funciones de Green escritas en términos de campos renormalizados son finitas cuando lambda va a infinito, o sea, en el límite ultravioleta, y cuando tomamos 4 dimensiones. Y todo eso va a estar expresado en términos de MR y lambda R, que son cantidades físicas. Bueno, lo que sigue acá, que creo que lo voy a bypassear, o no, vamos a ver. Ah, no, lo voy a comentar. Esto es algo que tiene que ver con lo que se llaman esquemas de renormalización o prescripciones de renormalización. O sea, este esquema que definimos acá arriba recién es solamente uno de tantos que uno pueda pensar. Y esto funcionó hasta ahora porque la masa del campo, la masa física o renormalizada del campo, era distinta de 0. Ahora, en el caso de tomar el límite, una situación en que no tengamos masa para el campo, que la masa física del campo sea nula, entonces lo que va a aparecer es, además de las divergencias ultravioletas, van a aparecer divergencias en el límite donde P va a 0, donde el módulo de P cuadrado va a 0. ¿Sí? Va a ser otras divergencias que son distintas de las divergencias ultravioletas. Estas divergencias son infrarrojas, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos tipos de divergencias en esta situación cuando la masa del campo sea 0. Las ultravioletas, que ya sabemos cómo analizarlas, y las infrarrojas. Bueno, una nota muy breve, en el caso de tener masa 0, la teoría lambda phi cuarta para un campo escalar con masa 0, lo que uno va a hacer es, en lugar de utilizar fíjense, la prescripción de renormalización ahora, para la teoría de masa 0, del campo escalar, va a ser P cuadrado igual a menos MR cuadrado, pero MR cuadrado, masa física, era 0, entonces voy a poner que P sea igual a 0. Y eso es lo que me fija la condición de renormalización de la masa. Es decir, cuando pongo el momento, el tetraimpulso igual a 0, como la masa es igual a 0, ¿sí? Me da 0. Esto es consistente con la masa 0. Ahora, esto que uno elegía esta derivada, ponerla a 1 igual cuando p cuadrado era igual a menos mr cuadrado, como no tengo mr cuadrado, tengo que sacar una escala de energía, y la escala de energía es justamente mu. Estos son comillas, doble comilla y doble comilla. Esta es la escala de energía. Y finalmente la constante de acoplamiento también se va a setear de tal manera que esa sea la prescripción de renormalización. Bueno, y acá hay una consecuencia importante, que es que esto va a establecer una consecuencia muy, muy importante en lo que se llama el grupo de renormalización, ¿sí? El grupo de renormalización básicamente es lo que se genera cuando uno estudia la variación de las funciones de Green renormalizadas con respecto a la escala de energía de renormalización. Es la ecuación, básicamente, ese análisis sale del estudio
de la ecuación diferencial de primer orden en derivadas parciales de las funciones de Green para n campos externos que sean renormalizados en función de la escala de energía de observación mu. Eso da como consecuencia, esto es el estudio del, justamente, el grupo de renormalización, da como consecuencia lo que se llaman las ecuaciones de Kalan y Simancic, que es lo que vamos a estudiar ahora para el caso de una teoría sin masa, justamente de lo que estamos hablando recién. Entonces, me siguen hasta acá, ¿no es cierto? Teníamos lambda phi cuarta, y para lambda phi cuarta, uno lo que hizo fue estudiar el programa de renormalización de la teoría usando regularización dimensional. Lo hicimos hasta el orden lambda cuadrado. Bien. Vimos después la renormalización de la masa, de la constante de acoplamiento y la intensidad del campo escalar real. Para eso tuvimos que notar que necesitamos dar datos externos que son finitos, solamente 3 datos externos, que son la condición on-shell para la función de 2 puntos, la condición on-shell para la derivada de la función de 2 puntos respecto de p cuadrado, y la condición on-shell para la constante de acoplamiento. Con esos 3 datos, a ese orden, lambda cuadrado, uno obtiene la renormalización de la teoría. Supónganse que uno dice, bueno, vamos al orden lambda cubo. Entonces, ¿qué hace uno? Agarra el lagrangiano que tenía al orden cuadrático, al orden de corrección cuadrática en lambda, y le va a agregar los contratérminos que necesite para cancelar las divergencias que aparezcan a orden cúbico a las funciones de Green que uno vea, para las que uno estudie. Entonces ahí deriva la regla de Feynman, se calcula nuevamente las funciones de Green y tiene nuevamente que poner las condiciones de que la gamma 2 evaluada en shell sea igual a 0, que la derivada de la gamma 2 respecto de p cuadrado sea igual a 1 y que la constante de acoplamiento on shell sea igual al valor físico, ¿no? Pero recordemos, ahora todas estas expresiones van a estar al orden lambda cúbico. Lo que es interesante es que solamente estos mismos 3 datos, orden a orden, son solamente 3 datos que ustedes tienen que dar para poder tener la libertad de calcular todas las funciones de Green al orden cúbico de el número ilimitado de puntos externos que ustedes quieran, solamente con 3 datos. La cosa es que al orden siguiente, nuevamente van a tener que agregar contratérminos y términos divergentes con polos en lagrangiano, volver a derivar al orden cuarto en lambda las reglas de Feynman, con eso armarse las funciones de Green, ¿sí? Que van a ser finitas todas, y cuando quieran fijar las partes finitas arbitrarias, nuevamente van a tener que agarrar la gamma 2, la función de 2 puntos, on shell igual a 0, su derivada al cuadrado, su derivada respecto al p cuadrado igual a 1, on shell, y la constante lambda igual al valor físico de la constante de lambda cuando tomamos on shell. Cualquier otra función de cualquier otro número de puntos externos al orden, en ese caso lambda cuarta, va a ser finita y va a estar definida, va a dar un resultado que ustedes pueden contrastarlo con un experimento, en este caso lambda phi cuarta no tengo un experimento, pero otra teoría del modelo estándar renormalizable lo van a poder hacer. O sea, cada vez se les va a ir complicando más, orden a orden, el tipo de cuenta que uno va a tener, porque van a aparecer muchísimos diagramas más de Feynman. Pero solamente 3 datos externos, que son esos 3 que estamos dando siempre en la prescripción de renormalización, son los únicos que uno necesita para que la teoría sea predictiva en 2 sentidos. Primero, que sea finita, porque lo logramos a través del procedimiento de renormalización, y que sea predictiva, y que lo logramos también a través del procedimiento de renormalización al fijar esas 3 cantidades externas. Entonces, fíjense, fíjense lo que está pasando, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una teoría, que es la teoría cuántica de campos, que uno la empezó a formular y habíamos empezado la primera clase de todas diciendo, bueno, como es un problema de física de teoría cuántica de campos relativista, eso es muy bueno porque
los campos están definidos por cómo transforman en función del grupo de Lorentz. Fenómeno. Entonces eso era una cosa maravillosa. Después dijimos, las interacciones las fijan las simetrías del problema. Ahí empezamos a estudiar simetrías globales continuas, simetrías discretas y demás. Y bueno, aprendimos cosas y dijimos, uy, qué bueno, en física de altas energías tenemos todas estas ventajas. Pero resulta que en cuanto fuimos a calcular la primera corrección radiativa a la teoría más simple que teníamos a mano, que es lambda phi cuarta, nos dio divergente. Y no era que solamente esa divergencia, esa corrección radiativa iba a ser divergente, sino infinitas de esas correcciones iban a aparecer en la teoría. Entonces estamos confrontados ante una teoría que aparentemente sonaba maravillosa por el tipo de construcción, por ejemplo, que no tenemos problemas de causalidad, tenemos una teoría que no conserva el número de partículas y está correctamente incorporado eso, tenemos una interpretación del campo, una interpretación de las partículas como fluctuaciones del campo, o sea, una teoría que a todas luces funcionaba maravillosamente bien hasta que incorporamos las correcciones radiativas. Entonces, ahí el problema es un problema muy grave, porque no es que tenés solamente una corrección radiativa, no, son infinitas las correcciones radiativas que van a aparecer. Entonces lo primero que la gente se dio cuenta de una manera muy inteligente era que esas correcciones se podían reducir, correcciones que daban divergencias, a un número en las teorías que empezaron a encontrar que para ciertas teorías había un número de divergencias que eran irreductibles o irreducibles, ¿sí? Pero que ese número era finito. Esas son las divergencias primitivas. A partir de su conocimiento, nosotros podemos conocer toda la estructura divergente de la teoría. Eso es un gran paso, porque ya nos separa teorías que son invenciblemente divergentes, como una teoría no renormalizable, que con eso lo que quiero decir es que orden a orden uno va a tener cosas nuevas que van a ser divergentes y que va a ser muy complicado tratarlo en forma general en la teoría, no quiere decir que la teoría no sirva, sino que va a tener un comportamiento distinto en el sentido de que va a ser una teoría efectiva en el mejor de los casos, que va a ser una descripción efectiva de la física, en el mejor de los casos. En cambio, las teorías renormalizables tienen otra ventaja, que su estructura divergente es controlable. Bueno, cuando dijimos eso, lo que todavía no sabíamos era de qué manera se iba a controlar. Ahora, con esto de discutir renormalización, lo que sabemos es, las divergencias puntualmente de las divergencias primitivas se calculan a través de algún procedimiento de regularización de integrales divergentes. Por ejemplo, en este caso, regularización dimensional es la que estuvimos estudiando bastante. Fenómeno. Ahora, controlamos las divergencias ultravioletas de lo que se llaman los diagramas divergentes primitivos de Feynman. Fenómeno. Pero lo que notamos es que orden a orden siguen apareciendo divergencias, ¿no es cierto? Y que para controlarlas orden a orden es necesario introducir orden a orden contratérminos en el lagrangiano. Ahora, lo bueno es que la estructura de los contratérminos siempre se mantiene intacta, en el sentido de que, en términos de los operadores de campos, siempre va como el campo phi al cuadrado, que es un término de masa, el campo de mu de phi, operador de campo, que es un término que corrige al término cinético, y el otro que va como lambda phi cuarta, que corrige la parte de interacción. Ahora, eso viene orden a orden con algo que es que no es algo tan benigno, que es orden a orden, nos trae una parte finita, arbitraria. Entonces uno dice, bueno, pero esto sigue teniendo un montón de arbitrariedades. Ahora, fíjense qué inteligente, o por lo menos yo lo veo de esa manera, cómo es el procedimiento para tratar con esas partes finitas arbitrarias. Es orden a orden, es cierto. O sea, uno tiene que hacer un esfuerzo descomunal a medida que aumenta un orden, descomunal de cálculo, ¿no? Si lo va a hacer a mano, por ejemplo. Pero fíjense que ustedes pueden calcularse orden a orden cualquier función de Green de la teoría, de estas gamas n, tilde, de cualquier número de puntos externos, solamente
requiriendo fijar 3 datos externos, que son esas 3 cosas que dijimos: la gama con shell igual a 0, la gama de 2 puntos con shell igual a 0, su derivada al cuadrado igual a 1 con shell, y la constante de acoplamiento de la teoría con shell igual al valor físico. Ahora pasan a otro orden y es la misma historia. Tienen que hacer un gran esfuerzo con las partes finitas y al cancelar las divergencias, pero los términos tienen la misma estructura. Y el resultado es que a ese orden en lambda, ustedes, que el orden en lambda al final es el orden en loops, ¿no?, que uno llega a corregir, el orden en correcciones radiativas, ustedes pueden, dando solamente 3 datos nuevamente. ¿Por qué? Porque todas esas cosas se les corrigieron, ¿no? El gamma de 2 puntos, etc. Todo se ha corregido cuando saltan a un orden mayor. Entonces, tengo que tomar la prescripción de renormalización, la tengo que implementar nuevamente, ¿sí? Pero fíjense que es un procedimiento sumamente útil y sumamente inteligente, ¿no?, en ese sentido. Eso es lo que vimos hasta ahora. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos dimos cuenta hace un rato que como las funciones estas, gamas, de n puntos, si uno las deriva respecto a la escala de energía de observación, si las escribía en términos de los parámetros que llamamos desnudos, no dependía de la escala de energía de observación, eso nos daba 0 de un lado, y el otro lado lo que nos daba es una ecuación diferencial de primer orden en derivadas parciales en mu, en lambda y en m. Bueno, fenómeno. Vamos a tomar ventaja de esas ecuaciones diferenciales y vamos a ver qué podemos decir haciendo una integración de esas ecuaciones, o qué podemos interpretar de todo eso. Bueno, lo primero, recordemos, nuevamente, estamos en regularización dimensional, en este caso. Entonces, esta es la definición del epsilon, que es 4 menos el número de dimensiones en Euclidio, por ejemplo, ¿no? Vamos a redefinir nuestra constante de acoplamiento renormalizada con la escala mu a la menos epsilon como la constante de acoplamiento G de R, GR. Entonces, esto que habíamos estudiado hace 2 o 3 transparencias atrás, bueno, un par de transparencias atrás, era esta relación. Esto lo habíamos ya mencionado antes. Bueno, ¿qué cosas interesantes tenemos acá? Estamos cambiando el lambda 0 por el GR, ¿no? Eso es lo primero. Y bueno, vamos a ver un poquito más. Bueno, lo que se puede hacer con esas ecuaciones diferenciales que habíamos visto antes es que ahora la podemos escribir para, no sé, por ejemplo, la función de n puntos, ¿no es cierto?, como lo habíamos hecho antes. Esto es simplemente hacer la derivada de todo esto. ¿Esto de dónde me sale? Me sale de haber reescrito las cosas en términos de la gama 0, ¿no? La gama 0 y la gama R, usando ese renglón. Fíjense que, perdón, no me alcanza el pizarrón. Lo que hago es pasar dividiendo esto para el lado de la izquierda, y escribo entonces z phi a la menos n dividido 2 multiplicando la gama R, que es esto. Y ahora esto es la gama 0. Y la gama 0 sabemos que no tiene dependencia explícita en mu. Eso es lo que tenemos en esta línea de acá. Entonces, bueno, eso lo que nos da es efectivamente la ecuación diferencial de primer orden. Y estas ecuaciones diferenciales de primer orden se llaman de Calan y Simancic. Estas son las definiciones que habíamos visto antes, la función beta. Y acá lo que tenemos es esto que se llama la función gamma, o dimensión anómala, a veces se le llama, de la teoría. Bueno, básicamente, esto, como les voy a dar las notas, no voy a reproducir estos cálculos auxiliares. Ustedes los pueden seguir directamente acá, ¿no es cierto?, que son un cambio de variables. Y lo que pueden hacer es reexpresar las ecuaciones de Calan-Simancic en la forma esta, que está acá, básicamente. En esta forma que está acá. ¿Sí? Esto es importante porque lo que significa es que podemos cambiar la dependencia mu como dependencia en una variable de energía o impulso por la variable G. ¿Sí? Fíjense, básicamente, estas cuentitas que yo no estoy reproduciendo acá. A ver.
que no las quiero contar explícitamente para no perder tiempo. O sea, básicamente, si ustedes siguen el hilo de esto que escribí acá, lo que van a tener es que la dependencia en la escala de energía de observación, como ecuación diferencial, la trasladan en una dependencia de la función gamma en la constante de acoplamiento GR, y acuérdense que GR estaba escrita en términos de la lambda. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente. Quedan algunas pocas transparencias de este lado y lo que propongo hacer es un break hasta las 4:15, si a ustedes les parece, y voy a seguir analizando esto que viene acá, ¿sí? Y 4:15 volvemos a retomar. ¿Me dicen si están ahí? Bueno, dale. Sí. Me dicen, por favor, antes de cortar, me dicen si se entiende, me dan un poco ¿cómo es? De conocimiento de cómo van llevando esto, porque como no los veo, como no tenemos interacción, es imposible saber cómo va la clase. Perdón, que les pido esto. No, está perfecto. Bueno, digo lo que yo siento. Como que las cuantas capaz las tendría que revisar más No, tarde. por supuesto, sí. Pero claro la que sí. idea, sí, la idea, lo que venís explicando, sí se entiende. Bueno, eso es importante. ¿Me pueden comentar un poco, en general, además de vos, no sé, Jan, ¿está bien? Sí, yo estoy en la misma. Yo la idea la vengo siguiendo bien. Después me voy a poner a ir haciendo las cuentas de los pasos intermedios, pero la idea te la fui siguiendo. Dale, perfecto. Bueno, espero entonces que... Igual una consulta, porque yo era el que Buenísimo. te había mandado el mail. Sí, O sea, la verdad yo venía siguiendo hasta diagrama de Feynman, después tuve que hacer algunas cosas y como que me perdí un poco. Pero digamos, lo que entiendo es que vos ahora estás siguiendo lo que es el capítulo 10 del Peskin, que arranca con lo que, bueno, ya hace un par de clases, ¿no? Pero con divergencia ultravioleta en adelante, es donde yo ando más perdido. O sea, eso está en el capítulo 10, que dice sistemática de la renormalización. Y ahí dice, bueno, contando divergencia ultravioleta, One Loop Structure of Phi Cuarta Theory. Y después ahora último, no sé si el 11 lo salteaste, porque lo que es de Kalan y Simancic, esto último que estuviste comentando está en el 12. O sea... pero lo que pasa es que, a ver, esto es un curso que tiene su propia dinámica, ¿no es cierto? O sea, yo no estoy siguiendo en forma estricta un libro. El Peskin es un libro fabuloso, que tiene un volumen de información inabarcable en un curso de unos pocos meses, ¿no? De 4 meses. Entonces, lo que hay es una selección de temas que tienen la parte de la construcción de teorías cuánticas de campos renormalizables hasta lambda phi cuarta, después electrodinámica cuántica, y ahí se para. El Peskin lo que hace es orientarse hacia fenómenos críticos, además de todo eso, y hacia el modelo estándar, que incluye QCD y teoría electroweak. Fenómenos críticos no van a ver acá, ni tampoco creo que en el curso de Campos 2. Eso generalmente está aplicado a materia condensada. Pero lo que sí van a ver en el curso 2, el profesor del curso 2 creo que sigue otro libro, pero van a ver el modelo estándar finalmente, teorías de gauge no abelianas. ¿De acuerdo? Ahora, después hay otro material que yo fui incorporando, hace muchos años que yo dicto este curso, entonces fui incorporando de distintos lados. Hay cosas que las desarrollé yo en alguna cuenta, ponele. O sea, cada detalle no te puedo decir dónde fue extraído porque realmente no recuerdo. Si vos das clases y preparás cursos, te debe tener que pasar lo mismo seguramente, ¿no es cierto? Como que ya hay cosas que no podés decir específicamente, bueno, lo saqué de acá o allá, porque ya no. Está en cualquier libro, está casi todo el contenido, de una manera u otra, ¿no? No, pero yo más que nada para tener algún texto y releer, qué sé yo, algo Pero que me... justamente el Peskin, ¿no? El Peskin es lo que estoy utilizando. Si vos
lo mirás, está No. mayor. Capítulo 10 sería entonces. Bueno, sí, o sea, lo tengo acá, a ver, vamos a ver, capítulo 10. Sí, renormalización, sí, simetría. Lo que pasa es, bueno, no estrictamente el capítulo, a ver, perdón, capítulo 10. Lo que pasa es que el capítulo 10 tiene también cosas de QED, ¿no es cierto? Por ejemplo, algunas Sí, cosas de... sí. Veo que es la primera parte de ahí. Bueno, hay partes de acá, esto no lo saqué, esto evidentemente, esto que estoy contando ahora de Calancy y Mansic no lo extraje de ahí. Pero te digo una cosa, acá está, o sea, esto que yo te estoy dando las notas acá, ¿no? Por ejemplo, o Sí, sea, sí, ahora con las todo notas no va a haber está todo problema. Sí, explícito, sí, todo, o sea, cada cuenta está hecha explícita, ¿no? O sea, sí, no, sí, sí. o sea, obviamente hay infinito para decir adicional de lo que está escrito acá, pero hay un contenido básico mínimo que está contenido en las notas. No creo que sea tan complicado. Otros libros que podés mirar es el libro de Ramón, el libro de Pierre Ramón, el libro de Weinberg, el libro de Itchinson y Suber, ¿no? Y, y bueno, en todos, o sea, los cálculos a un loop están hechos en todos los libros. En algunos usan una notación, en otros otra. Pero en definitiva es algo que es transversal a todos los libros de texto de teoría cuántica de campos. En alguna situación serán más explícitos y en otras menos, pero no hay mucha diferencia. No sé si te sirve estos comentarios, pero bueno. Sí, sí, está bien, o sea, sí, sí, me sirve. Bueno, cortamos acá. Si querés parar de grabar, Jen,